Muy buenos días, Dios les continúe bendiciendo inmensamente. Bienvenidos a una transmisión más del programa de Orando en Casa de la Iglesia Cruzada Cristiana, Casa de Oración del municipio de Campo Alegre. Una cordial bienvenida a todas las personas que se conectan a esta hora. Recordarles que de lunes a viernes a través de esta página de Facebook y por YouTube realizamos transmisiones para estudiar la palabra de Dios y que podamos ser edificados con base a su verdad. Amén. La transmisión pues es a las 6 de la mañana. Entonces, para que puedan activar las notificaciones y estar muy pendientes y puedan ser instruidos. Vamos a estar orando en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro amado Dios. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu bendición. Gracias porque no hay nadie como tú, amado Señor. Porque tú eres bueno y tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Queremos colocar este momento en tus manos, Señor. Coloco delante de ti, Señor, la vida de cada una de las personas que se conectan, Señor. Y aún de aquellas que están escuchando esta transmisión, Señor, en otro momento, en otra hora, Señor. Yo les bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Y te pido, amado Rey eterno, que tú, Señor, seas tocando, Señor, sus vidas, sus corazones, Señor. Que tú seas redarguyéndonos, que tú seas enseñándonos, que tú seas corrigiéndonos, que tú seas confrontándonos con el único propósito, Señor, que cada día podamos vivir más conforme a tu voluntad, Señor. Queremos agradarte, Señor. Queremos vivir para ti, Señor, y cumplir el propósito por el cual tú nos has creado, Señor, y nos has llamado. Te damos toda gloria, honra y alabanza en esta mañana, precioso Rey eterno. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a estar adorando un momento al Señor con una alabanza y continuamos con la lectura de hoy. Para que se vayan preparando o vayan abriendo sus Biblias en el libro de Salmos capítulo 22. Como ya saben, cada día leemos un capítulo de forma consecutiva de la Biblia. Y bueno, vamos en el libro de los Salmos. Recordemos que los Salmos son muy ricos en mensajes, en figuras literarias, en poemas, bueno, en mensajes muy, muy tremendos para nuestra vida, con algunos ejemplos para seguir y otros para no seguir. Entonces, tengamos la palabra de Dios allí abierta en el libro de Salmos capítulo 22 para iniciar con la lectura después de esta alabanza. Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey.
Salmos capítulo 22. Escrita por el salmista David, dice que se cantaba en la melodía de Sierva de la Aurora. Y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui yo echado, sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pegaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciará que él hizo esto. Amén y amén. Mis hermanos, este salmo es conocido como un salmo mesiánico. De hecho, en el Nuevo Testamento existe un poco más de 30 referencias acerca de este capítulo 22 de Salmo, porque precisamente trata del sufrimiento del Mesías, del Señor Jesús, como también lo habla en el libro de Salmos capítulo 69. Y bueno, mis hermanos, vamos a estar entrando un poco más en detalle acerca de este capítulo, donde se valora el sufrimiento de Jesús en la cruz, donde muchos años antes, aquí el salmista David describe más bien lo que iba a suceder con todo el proceso que vivió el Señor Jesús al morir en la cruz. Vamos a estar adorando y exaltando el nombre de Dios, y regresamos para
profundizar en el capítulo. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a zambullirnos en este capítulo, a profundizar. Vamos a estar nadando un poco en el río de su palabra de vida, que es aliento para nuestras vidas. Entonces, este Salmos, capítulo 22, como les dije hace un momento, describe lo que iba a vivir el Señor Jesús al entregar su vida en rescate, en salvación y en redención por ti y por mí. Y podemos iniciar entonces en los versículos 1 y 2. Encontramos el clamor de un desamparado. ¿Sí? Él inicia diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí este salmo comienza abruptamente con una escena inquietante. Alguien que conoce y confía en Dios, pero que se siente desamparado y clama a Dios con agonía. Este salmo de David, de hecho, él escribió muchos casos de su vida en los que podría presentarse a momentos angustiosos, ¿sí? Antes y después de tomar el trono de Israel, el salmista David pues vivió temporadas de gran peligro y de privaciones. Pero si bien es cierto, este salmo definitivamente lo había vivido también el rey David en su experiencia por la vida. Vuelvo y repito, como lo expresa en algunos otros salmos, pero es aún más cierta en la vida del Señor Jesús que para el mismo David. Y aquí Jesús eligió estas palabras para describir su agonía en la cruz. Esto lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Y podemos estar bastante seguros de que Jesús estaba meditando en esta porción de la palabra del Antiguo Testamento durante las horas de su sufrimiento, y que vio su crucifixión como el cumplimiento precisamente de este capítulo del Salmo 22. De hecho, no dudamos que David, aunque tenía un ojo en su propia condición en ese momento, que usó en diversos pasajes, sin embargo, aquí él ha sido llevado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de profecía, para describirlo más allá aún de lo que él mismo pudiera estar viviendo, sino dirigido hacia lo que iba a vivir el Señor Jesús. Y solo hacia Cristo concuerda verdaderamente y completamente estas palabras. Cuando dice Dios mío, esta apertura es poderosa en al menos dos niveles. El clamor, Dios mío, muestra que el desamparado realmente tenía una relación con Dios y fue víctima de la crueldad de los hombres, pero el clamor y la queja es para Dios, incluso Dios mío, y no para el hombre. En segundo lugar, la repetición del motivo muestra la intensidad de su agonía. Es decir, el hecho de que lo haya dicho Dios mío, o sea, refleja una agonía indescriptible. Entonces fue cuando él sintió en el alma y en el cuerpo el horror del disgusto de Dios contra el pecado, por el cual se había comprometido. Es decir, recordemos que sobre él fueron depositadas, sobre el Señor Jesús, todos nuestros pecados, nuestras cargas. Y cuando el salmista David escribe: ¿por qué me has desamparado?, hay una nota de sorpresa en este clamor y en las siguientes líneas.
El desamparado parece desconcertado. ¿Por qué me desamparará mi Dios? Otros pueden merecerlo, pero no podría entender por qué Él me desampararía a mí. Podemos imaginar fácilmente una situación allí en la vida del rey David en la que haya experimentado esto. Muchas veces se encontró en circunstancias aparentemente imposibles y se preguntó por qué Dios no lo rescataba de inmediato. Sin embargo, más allá de David y su vida, este grito agonizante y la identificación intencional de Jesús con estas palabras son algunas de las descripciones más intensas y misteriosas de lo que Jesús experimentó en la cruz. Jesús había conocido un gran dolor y sufrimiento, tanto físico como emocional, durante toda su vida. Sin embargo, Él nunca había conocido la separación o alineación con Dios su Padre. Y es aquí, en este momento, donde Él experimentó lo que aún no había experimentado. Y hubo un sentido significativo en el que Jesús se sintió correctamente desamparado por Dios, su Padre, en la cruz. Y es que en la cruz tuvo lugar como una santa transición. Dios el Padre consideró a Dios el Hijo como si fuera un pecador. Como escribiría más tarde el apóstol Pablo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Eso lo encontramos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Poder entender y comprender, mi hermano, esta magnitud de que por amor a nosotros Él se hubiera hecho pecado y hubiera vivido todo lo que vivió, y que aquí el salmista David lo describió muchos años antes. Sin embargo, Jesús no solo soportó la retirada de la comunión con el Padre, sino también el derramamiento real de la ira del Padre sobre Él como sustituto de la humanidad pecadora. Esta fue digamos como la negrura y la oscuridad de su horror. Fue entonces que penetró en las profundidades de las cavernas del sufrimiento. Ser desamparado significa tener la luz del semblante de Dios y el sentido de su presencia allí eclipsados, que es lo que le sucedió a Jesús cuando soportó la ira de Dios contra el pecado que había sido derramado sobre Él por nosotros. Era necesario que sintiera la pérdida de la sonrisa de su Padre, porque los condenados en el infierno deben haber probado esa amargura, y por eso el Padre cerró el ojo de su amor, puso la mano de la justicia ante la sonrisa de su rostro y dejó que su Hijo gritara: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por horrible que fuera, cumplió el buen y amoroso plan de redención de Dios. Por tanto, Isaías también pudo decir: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Al mismo tiempo, no podemos decir que la separación entre el Padre y el Hijo en la cruz fue completa. Pablo dejó esto en claro en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo en la cruz. Y entonces, cuando él pregunta: ¿por qué me has desamparado?, hay una pregunta definida en estas palabras del rey David, que escribe el rey David, y en la forma en que Jesús se las apropió en la cruz. Lo que Jesús soportó en la cruz fue tan complejo, tan oscuro y tan misterioso, que en ese momento estaba más allá de la comprensión emocional. Dios santo, entender y comprender lo que sucedió en ese momento es casi imposible. ¿Y qué podemos pensar o imaginarnos que Dios pudo haber respondido en ese momento?
cuando su hijo amado le dijo: Señor, ¿por qué? Y puedo pensar, imaginar en que Dios su Padre le contestó: Hijo mío, porque has elegido estar en el lugar de los pecadores culpables. Tú que nunca has conocido el pecado, has hecho el sacrificio infinito para convertirte en pecado y recibir mi justicia y ira sobre el pecado y sobre los pecadores. Y hacer esto por tu gran amor y por mi gran amor. Y entonces el Padre podría haber dado al Hijo un vislumbre de su recompensa. La multitud de su pueblo, con túnicas de justicia en las calles doradas del cielo, todos cantando alabanzas de su Redentor, todos cantando el nombre de Jehová y del Cordero. Y esto fue algo majestuoso. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación?, escribe allí el salmista David. Y es que David sabía lo que era sentir la presencia y la liberación de Dios. Y lo había experimentado tantas veces en su vida. Cada vez anterior en la que recibió ayuda hacia esas situaciones tan dramáticas que él vivió también. Y peor aún, muchas veces donde parecía no haber explicación para los momentos en los que sentía esa falta de la ayuda de Dios. En los versículos 3 al 5 se recuerda la naturaleza de Dios y su ayuda previa. Porque Él dice, después de haber expresado esas frases de agonía: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Aquí cuando Él dice, pero tú eres santo, el desamparado se acordó de Dios y de su grandeza, incluso cuando estaba sumergido en el sufrimiento. Dice, tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Y aquí es donde está el triunfo de la fe. El Salvador permaneció como una roca en el ancho océano de la tentación. Tan alto como se elevaban las olas, así fue su fe. Como la roca del coral, crecía y se fortalecía hasta convertirse en una isla de salvación para nuestras almas que naufragan por este mundo caído a causa del pecado de nosotros mismos. Señor, Él dice allí, en ti esperaron nuestros padres, clamaron a ti y fueron librados. Y Él recuerda que como sus antepasados habían clamado y también habían sido libertados. De los versículos 6 al 8 vemos una escena de burla acerca o burla del desamparado. Y aquí hay una descripción tan vil, porque dicen, mas yo soy gusano y no hombre. Y la intensidad allí del conflicto hizo que David se sintiera no solo ignorado, sino insignificante. Es decir, él allí siente que pareciera que Dios quiere ayudar a otros hombres, pero no a él.
Y esto se cumplió dramáticamente en el más grande hijo de David, que en la cruz fue un oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Hombres crueles se burlaron del Señor Jesús en su mayor agonía. Eso lo podemos leer en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 39 al 44. Y es que este versículo es un milagro en el lenguaje que lo describe, porque ¿cómo pudo el Señor de la gloria ser humillado de tal modo que no solo fuera el más bajo de los ángeles, sino incluso se sintió más bajo que los mismos hombres? ¿Qué contraste podríamos encontrar allí entre el yo soy y lo que describe el salmista David, donde se sentía como un gusano? Yo soy gusano. Se sentía comparable a un gusano, indefenso, impotente, pisoteado, pasivo, mientras lo aplastaban, y desapercibido y despreciado por quienes lo pisoteaban. Selecciona la más débil de las criaturas, que es toda carne, y se vuelve, cuando es pisoteado, una carne retorcida y temblorosa, completamente desprovista de cualquier poder, excepto la fuerza para sufrir. Y es que esta era una verdadera semejanza de sí mismo, cuando su cuerpo y su alma se habían convertido en una masa de miseria. La esencia misma de la agonía en los dolores agonizantes de la crucifixión. Y cuando él describe que estiran la boca, menean la cabeza, diciéndole, se encomendó a Jehová, pues que le libre. Aquí el salmista David describe de cómo malinterpretaron su agonía. Lo usaron como una excusa para cuestionar su relación con Dios, tal como también lo hicieron, lo estuvimos viendo hace poco, los amigos de Job con él mientras él pasaba por su sufrimiento. Y viendo la escena del Señor Jesús, era como si dijeran, parecía como que se encomendó a Jehová. Pero si todos sabemos que el Señor rescata a los que confían en Él, pareciera que se deleitaba en Dios, pero eso debe ser falso, porque no ha sido librado. Y entonces allí ellos comentaban, diciéndoles que si se encomendó a Jehová, pues que se libre él también. Y aquí Jesús se identifica con estas palabras del Salmo 22, con su gran clamor desde la cruz. Allí, de hecho, los enemigos se identificaron inconscientemente con los desdeñosos enemigos de Dios, y su ungido en la burla del Señor Jesús en la cruz. En los versículos del 9 al 11 hay una súplica. Tú eres mi Dios desde los primeros días, desde que estaba en el vientre. David entendía, tanto para él como proféticamente hablando, para el Mesías que vendría más tarde, que en la profundidad de la agonía y el sentimiento de abandono, uno aún podía apelar a Dios en recuerdo de aquellos tiempos. Aquí el desamparado no dijo, ya que me siento abandonado por Dios, pues lo abandonaré. No.
Él permaneció firme durante la noche oscura y todavía hizo un llamado al Dios que lo cuidaba desde su nacimiento. Él dice: me sacó del vientre desde que estaba en los pechos de mi madre, desde antes de nacer. Tú eres mi Dios. Y es que aquí el desamparado argumentó sobre bases buenas y lógicas. Le recordó a Dios el cuidado brindado desde sus primeros días. Esa gracia anterior podría parecer en vano sin el que sufría no era rescatado en su crisis actual. Él dice: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca. La súplica de ayuda se declara de nuevo de manera elocuente y persuasiva. Y Dios, pues parece estar muy lejos. Pero la angustia está cerca y no hay quien le ayude. Así que él dice: Señor, tú debes ayudarme, Dios mío. Y en los versículos 12 al 18, donde se refleja nuevamente esa agonía del desamparado, donde describe que lo han rodeado muchos toros. Aquí describe nuevamente su crisis. Describió a las personas que lo atormentaban como fuertes toros de Basán, animales grandes, proverbiales por su fuerza, lo rodean y lo amenazan. El toro es el emblema de la fuerza brutal que cornea y pisotea todo lo que tiene por delante. Y luego dice: he sido derramado como aguas. Aquí el desamparado se sentía completamente vacío. No percibía ningún recurso en sí mismo capaz de hacer frente a la crisis que se avecinaba. Y cualquier fuerza o resistencia que tuvo fue derramada como agua sobre el piso. Después describe: todos mis huesos se desconyuntaron y mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de las entrañas. Y es que esto describe la extremidad física, en este caso del salmista David, en ese momento, pero también en una profecía asombrosamente específica del sufrimiento futuro que vivió el Señor Jesús en la cruz. Aquí el salmista David no conocía la práctica de la crucifixión en esa época, pero describió su agonía física con la precisión de un profeta del Señor. Y cuando habla de mi lengua se pegó a mi paladar, la describe como era normal para cualquier persona que estuviera bajo la agonía de una crucifixión. Y Jesús sufrió una gran sed en la cruz. Lo podemos leer en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 28. Y cuando dice: me has puesto en el polvo de la muerte, aquí David usó esta conmovedora frase poética para describir el alcance de su miseria. Probablemente tenía en mente la maldición que Dios pronunció sobre Adán después de su pecado: pues polvo eres y al polvo volverás. Dado que toda la humanidad estaba contenida en Adán, esta maldición se extiende a toda la raza humana y David se sentía cerca del polvo de la muerte. Por supuesto, David pues no murió en la crisis que describe en este salmo. Pues él vivió para escribirla y como escribió otras, pero llegó al borde de la mortalidad cuando Dios lo llevó al polvo de la muerte. Sin embargo, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, no llegó simplemente al borde de la muerte, sino que él fue sumergido en el polvo de la muerte y en toda la maldición que eso implica. Jesús cargó con el aguijón de la maldición de Adán por nosotros. Lo encontramos en Gálatas capítulo 3, versículo 13, para que no tuviéramos que soportarlos nosotros mismos, sino que ya Él lo vivió.
Más adelante habla de que horadaron mis manos y mis pies. Y aquí quizás David se refería a las heridas que recibió al luchar contra esos enemigos decididos. Quizás lo escribió por algo que él había vivido, pero él lo escribió proféticamente. En cualquier aspecto, cientos de años antes de que los romanos adoptaran la práctica persa de la crucifixión, el profeta describió las heridas de la crucifixión que su más grande hijo soportaría. Cuando habla de contar puedo todos mis huesos, podemos imaginarnos literalmente cómo había sido tan desgarrado su carne, su cuerpo, que podía verse visiblemente su sistema óseo. De hecho, en otro capítulo habla de que no parecía figura de hombre. Y esto nos ayuda a tratar de comprender el maltrato físico que vivió el Señor Jesús de acuerdo a esa práctica que se realizaba. Más adelante describe cuando repartieron entre sí, dice, mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Podemos recordar que en el Nuevo Testamento también vemos cómo echaron suerte sobre su ropa. Del versículo 19 al 21 hay un ruego de ayuda y de liberación. Dice, mas tú, Jehová, no te alejes. Aquí se repite esa petición del Salmo 22:11. Dice, apresúrate a socorrerme. Insiste en pedir esa ayuda de Dios. Y aquí viene la respuesta para el desamparado. Y es que de los versículos 21 al 23 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Respóndeme, dice él. Aquí después de derramar su alma en agonía, ahora el desamparado tiene un sentido glorioso de que Dios le ha respondido. Y la crisis se hizo soportable al saber que Dios no se aparta de su sufrimiento, ni guarda silencio en él. La respuesta de Dios al desamparado significó instantáneamente que ya no se sentía desamparado. La liberación de la crisis misma puede estar aún por llegar, pero la liberación de la sensación de haber sido abandonado por Dios en medio de la crisis, pues fue suya. Y hay un inmenso alivio y gozo y paz en esas palabras que escribe donde dice, respóndeme. Respóndeme. Y dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Habiendo sido librado de la crisis. Los que teméis a Jehová, alabadle. El mandato es alabar, es glorificar y es temer al Señor. El Dios de tan grande liberación merece las tres cosas de toda la humanidad: que le alaben, que le glorifiquen y que le teman. Y es que de los versículos 24 al 25 hay una manifestación de alabar a Dios. Dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Él está allí, presente. Él no está ajeno a esa situación, a esos tiempos de crisis. Dice, ni de él escondió su rostro. Aquí ciertamente David y por supuesto el Señor Jesús sintió que el Padre
escondió su rostro, pero él hace una afirmación, y es que no escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Pareciera como si la respuesta hubiera tardado un tiempo, pero llegó. Tanto el salmista David como el Señor Jesús pudieron decir: Él escuchó mi clamor. Y tú y yo en estos momentos esperamos pacientemente, pero podremos decir: el Señor escuchó mi clamor. Por eso, de los versículos 26 al 27 dice que comerán los humildes y serán saciados, y alabarán a Jehová a los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Aquí Dios muestra tal fidelidad en los tiempos de aflicción, que hay una esperanza para los humildes. Ojo, para los humildes. El buen Dios cuidará de los humildes que confían en Él y que lo buscan. Y por supuesto ellos también alabarán a Jehová. Alabarán a Jehová los que le buscan. Hay una promesa en esto, y es que los que le buscan realmente encontrarán a Jehová y por tanto le alabarán. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. La fidelidad de Dios al desamparado incluso se convierte en la base para llevar a todos los confines de la tierra hacia Jehová. No solo es verdad que el Señor no menospreció ni abominó la aflicción del afligido allí en el Salmo 22, sino que Él usa esa aflicción para alcanzar todos los confines de la tierra, para el conocimiento de Dios, para arrepentimiento hacia Él y para su adoración. Todas las familias, dice, de las naciones adorarán delante de Él. Podemos decir que aquí en esta sección del Salmos 22 muestra la segunda gran razón por la que Jesús fue a la cruz. Simplemente por amor a aquellos que creerían en Él y en su obra salvadora, y por tanto se acordarían o se acordarán y se volverán a Jehová. No es una exageración, ni es algo sentimental decir que Jesús pensó en sus redimidos y que los amó hasta la cruz y en la cruz. Y ya terminando el capítulo, de los versículos 28 al 31, hay una alabanza duradera para el Dios fiel. Dice: porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. La experiencia de aflicción y crisis no hizo que el antes desamparado perdiera ningún sentido de confianza en el poder y la autoridad de Dios. El reinado del Señor sobre las naciones da sentido tanto a la crisis anterior como al llamado a todas las naciones a adorar ante el Señor. Esto nos recuerda que un día Jesús reinará sobre todas las naciones. De lo contrario, pues sería impensable. ¿Será que está Cristo, el gran Rey, satisfecho de establecerse en un rincón del mundo como gobernante de una provincia? Nuestra naturaleza recién nacida anhela la expresión del reino del Redentor en nuestras vidas. El reinado de Él debe ser establecido en nuestros corazones, en todas las áreas de nuestra vida. Dice: la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Y es que la fidelidad de Dios se cuenta a través de todas las generaciones, trayendo gran gloria al Señor. Y todos mirarán lo que se ha logrado en y a través
de lo que hizo el Señor Jesús. Y finalmente esta es nuestra misión: el poder enseñar del amor del Señor Jesús, de su obra redentora y de cómo, en este capítulo, repito, cientos de años antes, fue descrito proféticamente lo que el Señor Jesús viviría por amor a ti y por amor a mí. Hermanos, guardemos y atesoremos estas escrituras en nuestro corazón para ponerlas por obra. Amén. Vamos a adorar al Señor. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación con tu palabra, Señor. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú
Bueno, mis hermanos, ha sido un momento especial. Me disculparán si fue un poco extenso, pero es un momento donde podemos reflexionar y recordar a la luz de la palabra lo que el Señor Jesús ha hecho por ti y por mí. Gracias te damos, amado Dios, por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad, porque hoy recordamos una vez más tu obra redentora, Señor, y el poder de tu resurrección, Señor, que es el sentido de nuestra fe. El saber que moriste, pero que resucitaste, Señor, con gran poder y gloria, amado Dios. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos pisoteado tu sangre preciosa, Señor, a través del pecado, Señor. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si tú no hubieras hecho lo que hiciste en la cruz, Señor? Pero bendito Rey eterno, gracias a esa obra maravillosa, hoy podemos presentarnos delante de nuestro amado Padre Celestial. Y solo podemos decir gracias, Señor. Muchas gracias. Danos sabiduría, Señor. Queremos vivir en santidad. Queremos vivir una vida de adoración, Señor, para agradarte, Señor, de obediencia, para glorificarte, Señor. Colocamos este día en tus manos, Señor. Recibe toda gloria y honra, Señor. Que cada paso que demos, Señor, sea por el camino de tu justicia, Señor, y de tu verdad. Quedamos en tus brazos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Bien, amigos, hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Hoy iniciamos esta hermosa semana. Deseamos y declaramos que será una semana de gran bendición y de victoria, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No olvide conectarse mañana nuevamente a las 6 de la mañana. Dios les bendiga.